Muy buenos días, Dios, el Señor Todopoderoso les bendiga, hermanos, a todos ustedes. Y quiero que en esta mañana compartirles la palabra del Señor y quiero que estén muy atentos, como dice ella, y que la leamos, que saques un tiempito para el Señor, que ese tiempo que el hombre o la mujer saca para el Señor, si pudiéramos ver que ese tiempo es el tiempo más especial. Es mejor que hacer el deporte, es mejor que tomarnos el desayuno, que tomar el almuerzo, es mejor que el tiempo de dormir, que es mejor que el tiempo de descansar. Y a mí me gustaría que todos, ojalá el Señor nos pudiera hacer entender y comprender esto, que el tiempo para el Señor, el tiempo que invertimos en el Señor, es un tiempo donde es muy beneficioso para el hombre. Y dice la palabra del Señor en Proverbios 4:20, el libro de Proverbios 4:20 dice: Hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Amén. Gracias, Señor, damos por esta palabra tan preciosa, tan hermosa, que tú nos bendices y nos regalas en este día, tan hermosa. Y entonces lo que la palabra del Señor empieza y comienza a decirnos en esta parte está refiriendo a hijo mío. Es una conversación de padre con su hijo. Así como yo sé que muchos tenemos hijos, muchos son padres, de los que me escuchan, de los que me ven, pero así esa relación. Y le está diciendo la palabra: hijo mío, esté atento a mis palabras, hijo mío. ¿Qué es cuando nosotros ¿Qué es o qué quiere decir cuando nosotros se nos dice esté atento? Usted sabe que cuando escuchamos la palabra atento es cuando se enfatiza de que hay algo muy importante, es algo muy importante. Cuando nos dicen o cuando nos damos de cuenta de que aquí hay algo que nos dice: no te distraigas, esté atento, escuche con atención, concéntrate en ellas. Cuando nos dicen esto es porque ahí hay algo importante. O sea, cuando nosotros nos dicen esté atento, esté pendiente en esto, es porque hay algo de vital importancia, algo que no debes distraerte, sino que debes abrir tus ojos, abrir tus oídos y concentrarte en esto. Porque aquí hay un gran consejo, aquí hay algo de tan vital importancia que no debes pasarlo por alto, no debes distraerte. Porque si te distraes y no lo recibes y te pierdes de esto, pues prácticamente lo perderás todo. No podrás alcanzar la meta, no podrás hacer lo que se te manda. Y muchas veces nosotros tenemos, o yo personalmente, cuando le voy a hablar algo tan importante a mi hijo, yo le digo: ven que te voy a hablar algo tan importante, escúchame, porque si me escucha con atención la orden que te voy a dar, lo vas a hacer bien y no vas a tener consecuencias malas, ni vas a tener dolores de cabeza y no te vas a perder, vas a hacer el mandado bien. Pero cuando uno le habla y tal vez no le habla con esa gran atención, o el hijo no escucha con esa gran atención y lo mandamos a hacer un mandado, va al lugar que no es, trae las cosas que no es. Pero si nosotros le decimos y lo sentamos ahí de frente y le hablamos con atención y decimos: mire, debes hacer esto, esto y esto así, y porque hay una gran atención ahí, créame que lo va a hacer bien. Entonces, ¿por qué el Señor se enfatiza y por qué el Señor dice: hijo mío, esté atento a mis palabras? Porque Él sabe que si el hombre pone atención y gran cuidado a su palabra, se sumerge en ellas y pone su oído con atención a lo que el Señor dice, esto hará que nosotros hagamos las cosas bien y las hagamos correctas. Pero tal vez hoy
el no poner esa gran atención, es por eso es que no hacemos las cosas bien, y por eso es que muchas veces cuando oramos en la mañana y leemos la palabra, y cuando tú no sacas un buen tiempo para leer la palabra y no meditas en ella, sino la lees ahí de corriendo, la lees ahí de paso por sobre ahí, entonces por eso. Pero si tú tomas la palabra del Señor como ese gran consejo, como esa medicina, como ese alimento vital para su vida, créame que esto va a producir vidas, va a ser una palabra fructuosa en nuestras vidas. Pero ¿por qué la palabra en muchos no hace fruto? Porque no la leen y no la reciben con esa gran importancia. Pero miremos qué es lo que dice más la palabra. Dice: hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Dice: esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. O sea, escuche bien. Dice: no se aparten de tus ojos, no se aparten de tus ojos esto, sino todos los días esté pendiente en esto, todos los días no quites, no apartes tu mirada de mi palabra, no quites tu mirada de mí, dice, sino fíjate en mí todos los días y guárdala en medio de tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos enfatiza y por qué nosotros debemos poner cuidado? ¿Por qué nosotros debemos estar atentos a la voz de Dios, atentos a la palabra de Dios? ¿Por qué debemos estar atentos y por qué debemos inclinar nuestros oídos, inclinar nuestros corazones y por qué debemos fijarnos siempre en el consejo de Dios? ¿Por qué? ¿Qué beneficio nos trae? ¿Qué beneficio trae al hombre la palabra de Dios? ¿Qué beneficio trae al hombre el consejo de Dios? ¿Para qué sirve? ¿Por qué el Señor se enfatiza y por qué el Señor dice debes hacerlo? ¿Por qué el Señor? ¿Por qué el Señor nos dice esto? ¿Por qué el Padre le dice al Hijo: prestas mucha atención y cuidado? Cuando tú le dices a una persona, le dices a un hijo, le dices a alguien: mire, debes poner mucho cuidado a lo que te voy a decir. Es como cuando vamos a escuchar la noticia, la última noticia. ¿Qué hacemos con esa última noticia? Esa noticia tan importante, ese mensaje tan importante, ese anuncio tan importante. Estamos ahí expectantes al televisor, a la radio. Va a salir la noticia importantísima, va a salir el mensaje que estaba esperando. Así debe ser el hombre, así debe estar el corazón y la vida dispuesta del hombre para recibir la palabra del Señor. Pero tal vez yo no sé cuál será su actitud frente a la palabra de Dios, frente al consejo de Dios, frente a la voz de Dios. Pero créame que cuando yo soy un hijo obediente, que honro a mi padre, que obedezco a mi padre, que sé que los consejos de mi padre tienen peso y autoridad, créame que un hijo obediente dice: habla a Dios, habla Señor, habla Padre, porque tengo respeto. Pero si tú no escuchas la palabra de Dios con respeto, con reverencia, con tiempo, con cuidado, tú demuestras que no honras al Padre, que las palabras de su Padre, que el consejo, que la orden de su Padre no tiene ningún valor, ninguna importancia. Pero si yo soy un hombre que amo a Dios, yo respeto el consejo, y así como cuando habla el jefe, cuando habla la autoridad, cuando habla un simple hombre en este mundo, tenemos que escucharlo. Ahora no es el hombre el que está hablando, sino es Dios el que está hablando. Pero ¿qué beneficio nos trae el escuchar al hombre? Tal vez cosas del mundo, pero ¿qué consejo y qué beneficio trae el escuchar la palabra del Señor? Mire lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Por qué nosotros debemos escuchar la palabra de Dios con atención? Porque es Dios el que habla y no es el hombre, sino es Dios. Entonces entienda y comprenda esto, que cuando tú lees la palabra del Señor y cuando tú escuchas la palabra del Señor, no es el hombre el que habla, sino es Dios directamente el que está hablando. ¿Y por qué más debes escuchar otra razón? Porque la palabra de Dios dice: porque mi palabra es verdadera comida y mi palabra es verdadera bebida. Es verdadera comida y es verdadera bebida, o sea, es alimento para nuestro espíritu. ¿Tú te has puesto a pensar y te has puesto a meditar alguna vez y te has puesto a meditar en tu vida espiritual, en tu alimento espiritual, en tu condición espiritual?
Así como tú estás pendiente de tu vida física, debes estar más pendiente de tu vida espiritual. ¿La estás alimentando? ¿Qué tanto alimentas tú tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual de fortalecida? Pues la voz de Dios, el consejo de Dios, es ese alimento espiritual para nuestras vidas, el que fortalece nuestro espíritu. ¿Y qué más beneficio? ¿Qué otro beneficio tú recibes si escuchas la palabra de Dios con atención? Haciendo estos y poniéndola por obra, cada instante harás y haremos. Si yo pongo atención a la palabra de Dios atentamente, esto hará que yo ande en camino recto, que yo ande en camino de justicia. Esto hará que mi pie yo no tropiece y caiga. Esto hará que yo ande por la senda de la vida, que yo ande como de día, porque su consejo me dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero si usted no escucha la palabra con atención, tú no sabes cómo conducirte, no sabes qué te conviene, no sabes qué es lo que no te conviene. Entonces ya vemos otra razón. Y otra razón que dice la palabra del Señor, si tú lees en el 23, dice, porque son vida a los que la hallan. Mire, dice que si el hombre escucha con atención la palabra de Dios, inclina su oído, te fijas en ella, inclinas tu corazón a Él, como el Señor dice, tú encontrarás vida, encontrarás vida. Tú puedes decir, pero estoy vivo. No, el Señor nos dice en tu palabra que el pecado trajo muerte, que por cuanto el pecado entró al mundo, por el pecado entró la muerte y todos murieron. Dice, y todos murieron por causa del pecado. La condición del hombre sin Dios, la condición del hombre apartado de Dios sin obedecerle, es muerte, es muerte. El hombre está muerto sin Dios, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pero ahora, si tú quieres vivir, si tú quieres ser resucitado de entre los muertos, si tú quieres vivir y hallar la vida, ser trasladado del reino de la muerte al reino de la vida, dice el Señor, debes oír mi voz. ¿Por qué? Porque el Señor dice, Él crea con su voz, Él dice, haya vida y hay vida. Cuando Dios habla, lo que produce Dios es vida, es vida. Entonces, si tú oyes la palabra con atención, esa palabra de Dios va a resucitar tu vida espiritual. Pregúntate, ¿cómo está la vida espiritual tuya? ¿Cómo está la vida espiritual de los hombres sin Dios? Muertos. ¿Qué necesitan ellos? Escuchar la palabra de Dios con atención. No, tal vez tú dices, bueno, ¿cómo está la vida? Yo no les estoy hablando y no vengo a hablarles aquí de tu condición financiera, de tu condición de salud, de tu condición de esta vida, porque al Señor no le interesa tanto eso. Al Señor dice, mi reino mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial. Yo vino a dar fue vida y vida en abundancia, vida espiritual. El Señor vino fue a morir por salvarnos del pecado, por salvarnos de la ira de su Padre, por salvarnos de nuestra condición pecaminosa, para que vayamos a vida eterna. El resto de este mundo, el trabajo, todas esas cosas hay que hacerlas, pero lo más importante es nuestra condición y nuestra relación con el Señor. Y entonces, ¿qué dice? Encontrarán vida, dice, hallarás la vida. Amén. Y otra que dice, y el 24 y el 23 dice, el 22 dice, porque son vida los que la hallan y medicina a tu cuerpo. Mire los beneficios de escuchar la palabra de Dios con atención. Hallaremos la vida y hallaremos esa medicina para ese dolor y para esa enfermedad tan grande que está en el corazón del hombre, en la vida del hombre. No estoy hablando de una enfermedad física. El Señor nos está hablando de una enfermedad espiritual, la enfermedad del pecado, la herida del pecado, el cáncer del pecado que cada día consume y consume y consume al hombre. Ahora por eso, ¿cuánto es un dolor de enfermedad físico?
Todos los hemos experimentado, sí, cuando tenemos ese dolor tan intensamente físico, un dolor de la enfermedad físico, que anhelamos una pastilla, que anhelamos una atención, que anhelamos una inyección para aliviar y para que este dolor se quite. Pues así es la enfermedad del pecado, un dolor tan agobiante, un dolor que cada día mata y mata y mata a la gente y mata al ser humano y lo consume, lo destroza. Pero esa medicina para calmar y para quitar esa enfermedad es la palabra del Señor. La medicina contra tu pecado, la medicina contra nuestra desobediencia, la medicina contra la muerte espiritual es que escuche la palabra de Dios con atención. Con atención. Ahora, si tú quieres vivir y no quieres morir, y si quieres ser sano de ese pecado, debes escuchar la palabra del Señor. Ahora, si tú quieres morir y seguir en tu pecado y que cada día tu pecado te consuma y te consuma y te consuma y te pudra más, pues ahora cierre tus ojos, cierre tus oídos y no la recibas. Pero lamentablemente no vivirás, sino morirás. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti cada día. Amén.